Padre amado, cuán grande privilegio tenemos de poder acercarnos a tu trono e interceder más allá de nuestras peticiones personales. Te alabamos porque nos diste a tu único Hijo. Te adoramos porque Él entregó su vida en favor de nosotros y porque su gracia es más que suficiente para salvarnos. Padre, oramos para que el Evangelio corra y puedan tener revelación de la gracia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, les guíe a toda verdad y puedan entender que las obras por sí mismas no pueden justificar a nadie y que solo Cristo puede libertarnos de la esclavitud del pecado. Padre, tú eres el mayor bien del ser humano. Te alabamos y oramos para que tu Evangelio corra, Señor. Oramos en el poder y en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. De el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy dando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi
Amado hermano, amigo, reciba un cariñoso saludo, un afectuoso y cariñoso saludo de un servidor. Hoy vamos a continuar la forma de cómo dar a conocer a Jesús, o sea, cómo predicar el Evangelio de Cristo, basado en el libro de los Hechos. La semana pasada tuvimos un tema, una forma muy interesante, muy importante, de la manera correcta, de la forma cómo puede causar impacto el Evangelio de Cristo hoy en día. Entonces, ya los hermanos del apóstol Pedro y todos los hermanos de ese tiempo lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos predicaron de acuerdo al mandato del Señor Jesucristo. Vimos en la semana pasada, en el sermón de la semana pasada, de que ellos predicaron confiando, reconociendo su presencia, porque ellos en el capítulo 1, del verso 1 al 8, vemos de que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dio indicaciones claras de qué debían hacer y cuándo debían predicar. Primero tenían que recibir al Espíritu Santo. Eso fue el primer requisito para predicar la palabra de Dios, y ellos cumplieron eso. Y vemos que después del día de Pentecostés, vimos que realmente fue muy efectiva la predicación del Evangelio a todo el mundo. Entonces hoy vamos a continuar precisamente sobre cómo fue el sermón de la primera iglesia del primer siglo. O sea, cuál fue, cuál fue la connotación, cómo se predicaba, cómo se predicó en ese tiempo. Hoy vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero antes de leer, quiero hacer una oración y quiero que me acompañe, por favor. Amado Padre, te doy gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad y la bendición de escudriñar, estudiar tu bendita y santa palabra. Te ruego en este momento, en este tiempo, que nos ayudes a entender y nos guíes a toda verdad. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en los corazones de cada uno de nosotros. Padre Santo, una vez más, toma control de todo este sermón de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, en el sermón de la semana pasada, hicimos bastante énfasis en cómo ser testigos, porque el versículo 8 del capítulo 1 habla de eso, ¿no? Y me seréis testigos en toda Jerusalén. Y hemos aprendido también que ser un testigo es alguien que vio y escuchó. Ese es un testigo. Entonces un testigo no es un abogado, sino una persona que dice la verdad. Y de eso se trató la semana pasada. Entonces, testigos de vida, testigos de Cristo. Entonces, el sermón de la iglesia del primer siglo. Hoy en día, muchas veces, muchas personas, cristianos y no cristianos, no conocen cómo fue la iglesia del primer siglo. O muy pocas personas conocen. Es por eso que muchas veces nuestros sermones, nuestros mensajes no tienen el impacto que debe tener. Porque no se conoce, o sea, no se sabe cuál fue el ingrediente, podríamos decirlo así, para un mensaje de impacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes y sermones fríos que no tienen ninguna connotación? Precisamente porque no tienen los puntos claves para todo sermón. Está claro en el libro de los Hechos. Es cierto que muchas veces tenemos que enfatizar, o muchas veces agarramos temas así teológicos y empezamos a hacer un estudio de eso. Y no es que esté mal, sino que tenemos que centralizar y enfocar la vida de Jesucristo en cada sermón. Pero hoy vamos a entender un poco más cómo fue el sermón, cómo fue el mensaje de la iglesia del primer siglo. En este caso estamos hablando del apóstol Pedro. Entonces, ¿qué clase de iglesia debemos ser? Recuerde que la iglesia de Cristo somos todos nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Nos reunimos en las iglesias, en los locales, pero la iglesia como cuerpo de Cristo, es usted y yo, todos los cristianos, todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos parte
y miembros de su iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de iglesia debemos ser? O con otra pregunta más sencilla, ¿qué clase de persona o de cristianos debe ser? ¿Mm? Porque mucho tiene que ver con tu forma de ser para dar a conocer a Jesús o para que la gente sepa quién es Jesús. ¿Mm? Vamos a leer entonces Hechos capítulo 2 del versículo 22 al 26. Dice así la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía a Dios, al Señor, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. La idea que la gente, el común de la gente, cuando digo el común de la gente, estoy hablando de las personas que no conocen a Dios. O sea, la idea que la gente tiene de Cristo no es porque ellos buscan en la Biblia, no es porque ellos leen la palabra de Dios. ¿Sabes de dónde sacan la idea de Cristo, de Dios? De la vida de los cristianos. De ahí es que tienes que pensar y ver cuál es tu responsabilidad. Por eso hace un momento hice la pregunta: ¿qué tipo de iglesia, o sea, qué tipo de gente, qué tipo de cristianos debe ser? Porque el común de la gente no está buscando en la Biblia para conocer el carácter de Cristo, la vida de Cristo, las bondades de Cristo, el poder de... No, ellos no ven, no leen. Y aún así leyeran ellos, no entenderían. Porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende la Biblia, no entiende las Escrituras. Eso pasó conmigo también. Yo quería saber cómo era Cristo, pero en mi fuerza, en mi esfuerzo humano, o sea, en mi conocimiento quería saber cómo es Dios. Y he leído la Biblia muchas veces. Un conocido político, escuché muchas veces que él dijo que había leído varias veces, ¿no?, la Biblia, sobre todo los evangelios y las epístolas, y sabía bastante, y conocía bastante de la Biblia. Y escuche lo que estoy diciendo: conocía bastante la Biblia. Pero no solamente es conocer, sino es obedecer. Y ahí está la clave. ¿Y por qué no se obedece? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la idea que el mundo, que la gente tiene de Jesucristo, no sacan de la Biblia. No sacan de la Biblia, sino sacan de la forma de vida de usted y de mí. Ellos nos están mirando al milímetro, somos marcados así. Inmediatamente cuando tú eres un cristiano o estás esforzándote en obedecer la palabra de Dios, inmediatamente la gente tiene la vista puesta en ti. Y viendo cualquier falla, cualquier defecto, para empezar a atacar y acusar, a condenarte también. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona cristiana? ¿Cómo tiene que vivir? Tiene que guiarse por la palabra. No por lo que yo pienso, no por lo que yo creo, porque yo pienso que es así, no. Sino, tengo que guiarme por lo que dice la palabra, y el Espíritu Santo que está en mí tiene que controlar mi vida. Hemos estudiado también que los frutos del Espíritu Santo, que eran amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Pero si yo vivo en mis fuerzas, en mi humanidad, sabemos que los frutos de la carne, ¿qué cosas son? Hechicería, pleito, conflicto, problemas, insultos, homicidio, borrachera, brujería, lascivia, o sea, todo lo malo, todo lo que le parece al hombre beneficios así de satisfacción, de diversión, esas cosas son frutos de la carne, deseos de la carne.
Y todas esas características del deseo de la carne, es contra la santidad de Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí cómo fue la actitud de los primeros cristianos, según la palabra que acabamos de leer. Voy a considerar solamente 2 puntos, 2 consideraciones, para entender realmente cómo fue la vida de estos primeros cristianos, en la cual el Señor les dio esa responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, ¿se acuerdan? Por tanto, id. Pero antes de ese versículo, antes de hablar esa parte, dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. A eso se refiere que cuando ya Cristo está en mí, ya me selló. El Espíritu Santo de Cristo vive en mí. El Espíritu Santo de Cristo guía mi vida. Es cierto que no soy perfecto, pero todos estamos en proceso de cambio y mejorando. Porque la buena obra que comenzó en nosotros, en mí, se irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser conscientes de quién es un hombre o una mujer en Cristo Jesús. Ya no somos como el común de la gente, sino que el Espíritu Santo toma como propiedad, sellándola, apartándole para las cosas buenas de Dios, para hacer la obra de Dios. Es por eso que cuando Pedro y los 11 apóstoles más estaban en la iglesia, ellos estaban orando. Ellos estaban orando ahí, esperando, porque dijo: no se muevan de Jerusalén, quédense aquí. Y estaban orando ellos ahí. Estaban, dice, en la oración y ruego. ¿En oración de qué? En contacto con Dios. ¿Y ruego por qué? Porque ellos estaban rogando que venga la promesa de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la promesa? El Espíritu Santo. Y ahí se manifestó. Si usted ve en capítulo 1 de Hechos, versículo 8, habla de ahí, justamente de eso. La venida del Espíritu Santo y empezó a marcar y a sellar. Y es una evidencia, es el cumplimiento de una profecía, desde Joel inclusive, del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a continuar con el tema de hoy, sobre el sermón de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo fue ese sermón? 2 consideraciones a tener. Vamos a ver. Pedro, el apóstol Pedro, predicó sobre la vida de Jesús. Versículo 22-23 de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo, el Señor Jesús había ascendido, ¿no? Había ascendido a los cielos. Hizo la promesa que vendría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino, y en el día de Pentecostés ellos estaban ahí en esa fiesta de la Pascua y celebrando la primicia de las cosechas, y vino el Espíritu Santo, se manifestó, dice, como un sonido, como un viento recio. No está diciendo que era un viento, sino como un viento. Es como cuando uno escucha un estruendo de un viento fuerte que sopla. Ese estruendo de ese sonido impactó toda la ciudad. ¿Te das cuenta? ¿Y era qué hora? No era en la tarde, era en la mañana, la tercera hora. Y después de eso, mira, después de primero un sonido, o sea, el oír, por eso uno tiene que escuchar la palabra de Dios, después tiene que ver cómo entra la palabra en mí, cómo cambia mi vida. O sea, yo veo, nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y después debemos también ponerla en práctica. Entonces, ese sonido, como la de un viento recio, conmovió toda la ciudad. Y después, cuando la gente escuchó ese sonido, salieron a sus casas y empezaron a ver para ver dónde era. Y era en el templo. Y empezó las llamas como de fuego. O sea, no dice que fue fuego también. Unas llamas como de fuego. O sea, como fuego. A eso se refiere. Entonces la gente salió a ver ese gran acontecimiento y ahí ellos empezaron a hablar en lengua. La Biblia dice específicamente en lenguas que conocían todos, porque en ese momento, como era fiesta de la Pascua, judíos de todas partes del Imperio Romano estaban ahí, egipcios. La Biblia dice que también
habían hombres y mujeres ahí escuchando, hombres y mujeres de 3 continentes, o sea, muchas personas, y se quedaron asombrados. Entonces, después de ese acontecimiento, cuando la gente estaba ahí mirando, ahí es donde habla el apóstol Pedro así de: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué le estaba diciendo aquí el apóstol Pedro? Varones israelitas, ustedes saben, ustedes conocen quién estuvo aquí. El que vino a enseñar. ¿Y qué vino a enseñar a Jesús? El acercamiento del reino, el arrepentimiento, el perdón de pecado, el amor al prójimo, la justicia, los milagros de sanidad. Él decía que era hijo de Dios y lo era, y también ofrecía vida eterna. Eso les está haciendo recordar que el Señor Jesús vino a eso. Y ustedes saben, ustedes lo conocen, ustedes han visto prodigios y milagros. Ha hecho, sí, ha sanado cojos, ciegos, convirtió el agua en vino, y cosas así. Alimentó a mucha gente haciendo milagros, demostrando que Él era quien decía ser. Ustedes saben, por eso estamos nosotros ahorita aquí. No es que estamos borrachos, no es que estamos hablando así cosas que no tienen sentido, porque la gente que escuchaba en lenguas hablaban que glorificaban a Dios. Entonces, Él les está diciendo así. Nuevamente se la leo el versículo aquí: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Jesús Nazareno, que había nacido ahí en Belén, aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. De eso está hablando. Eso es lo que tenemos que predicar ahora. El Señor Jesús vino. El Señor Jesús anduvo aquí en Palestina. Su centro de operaciones era Capernaum, y de ahí se movía en un radio no más de 30 kilómetros a ambos lados. En ese pedacito nomás, Capernaum, Jerusalén, Nazaret, ese pedacito, ahí era su centro de operaciones. Y les está diciendo lo que Él ha hecho. ¿Cómo es posible que hoy en día, por ejemplo, cuando alguien comenta sobre la batalla de Waterloo, por ejemplo, que estuvo ahí Napoleón Bonaparte, ¿se da cuenta? Nosotros sabemos eso por la historia, conocemos, y que hay evidencias. Pero hoy en día, tú preguntas al común de la gente: ¿quién fue Jesús? No sabe. ¿Cómo fue la iglesia del primer siglo? No sabe. ¿Por qué? Según los estudios teológicos, dice que hay más de 10.000 pruebas, ¿no?, a favor de quién fue Jesús, cómo fue Jesús, qué hizo Jesús aquí, que por ejemplo la batalla de Waterloo. Y la gente cree batalla de Waterloo como fue, pero sin embargo no conocen la vida de Cristo, no saben la vida de Cristo. Y la batalla de Waterloo, ¿qué cosa se hizo? La batalla, justamente el nombre lo dice, que hubo una guerra, que hubo matanza, que hubo destrucción, que hubo tristeza, llanto. Pero la vida de Jesús, ¿qué nos dice que fue? Que predicaba el reino de los cielos, que se había acercado, que la gente debía arrepentirse, y que había perdón de pecados, que debíamos amar al prójimo. Enseñaba sobre de ser justo, la justicia, y él mostraba aquí y decía: yo soy el Hijo de Dios, y hacía milagros de sanidad, de liberación. El Hijo de Dios en nosotros, promesas de vida eterna. Imagínate, el amor al prójimo. Y sin embargo la gente no quiere, no recuerda. O si le escuchó, inmediatamente salió. Entró por un oído y salió por el otro lado. No retiene. ¿Por qué? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo sí me la hice. ¿Cómo es posible que aquí está diciendo el apóstol Pedro: varones israelitas, ustedes saben quién fue él? De ese estamos hablando aquí. Por él estamos nosotros aquí. Y la actitud de Pedro es justamente de una persona que ha sido regenerada. Por eso es que usted y yo tenemos que ser regenerados. No se trata de que tú puedes ir a predicar así nomás,
de un momento a otro porque, bueno, te motivas y quieres participar así. No, no se trata de eso. La Biblia dice que tiene que haber un nuevo nacimiento. En San Juan 3, usted conoce la historia de Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy versado, conocedor de la ley, pero sin embargo ignorante sobre el nuevo nacimiento. ¿Por qué? No se trata de conocimiento nomás, sino se trata de obediencia y de creencia por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros nos acercamos a Dios y recibimos el perdón de pecado y la salvación. Y empezamos a ser regenerados para tener una vida como Él quiere que la tengamos. Qué interesante, ¿eh? Entonces, se trata de tener un nuevo nacimiento. Usted y yo tenemos que nacer de nuevo, tenemos que creer en quién es Jesús, qué hizo Jesús, para qué vino Jesús. Yo tengo que tener muy en cuenta, muy en mi mente, cuál fue el propósito de la cruz. ¿Cuál fue el propósito de la cruz? Tenemos que predicar sobre la vida de Jesús. Porque en Romanos 14, 11, ¿qué dice? Vamos a ver el versículo 23 primero. A este dice, entregado, está hablando de Cristo Jesús, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo y crucificándole. Mira nuevamente lo que voy a leer este versículo. A este dice, ¿no? O sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Anticipado consejo de quién? De los judíos. Ellos fueron los que entregaron a Jesús al Imperio Romano para que sea crucificado. Pero mira más a decir lo que dice, gloria a Dios. Y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios conocía todo lo que iba a pasar. El propósito de la crucifixión de Cristo, ¿cuál fue? Primera de Pedro 3:18. El justo por los injustos. Ese fue. No es que a Dios le cayó por sorpresa que le retuvieron a Jesús y le juzgaron, le crucificaron y Dios estaba ahí en el cielo mirando qué es lo que está pasando ahí, sino ya había un plan. Y de ese plan te estoy hablando. Ese plan que Dios tiene para usted y para mí. De que seamos reconciliados con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso estamos hablando aquí. Y de eso es lo que está haciendo énfasis el apóstol Pedro. El determinado consejo y el conocimiento de Dios. Dios sabía, había un plan. Y ese era el plan. De ir a la cruz y pagar la deuda del pecado. Un justo tenía que ser para cumplir la ley. Por los injustos. Y eso se llama gracia. Y es por eso que usted no debe pasar la oportunidad de tomarlo. Como un día lo hicimos, muchos. De tomar esta oportunidad y decir, yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero ser verdaderamente un cristiano verdadero. Para ser un discípulo de Cristo y ser un testigo de Cristo y cumplir el mandato que Dios ha dejado. ¿Por qué? Porque Él es el que va a juzgar. Porque en Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No importa quién seas hoy. No importa lo que tú eres, lo que hagas o lo que tienes. Algún día, dice, se doblará toda rodilla y confesará todavía que Dios, que Cristo es el Señor. Filipenses 2:10-11 dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. ¿Se da cuenta? De eso estoy predicando. De eso predicaba Pedro. Y de eso tenemos que predicar. No hay otra forma. Palabras sencillas. ¿Quién vino? ¿Qué hizo? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué espera de nosotros? El arrepentimiento. Si todos queremos ser salvos o libres de condenación, Jesucristo. Porque un día se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor. Pero en ese momento será tarde.
porque ahí no habrá misericordia. Ahí sí habrá juicio. Entonces, no solo predicar la vida de Jesús, ¿ves? No solamente predicar la vida de Jesús, sino que debemos evangelizar al pecador. Evangelizar al pecador. ¿Se da cuenta? Vamos ahorita, versículo 37 al 41. Versículo 37 al 41. Dice así. Y al oír esto, ¿no? Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversación, o de esta perversa generación. Así que los que recibieron a su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay que predicar la vida de Jesús y evangelizar al pecador. El apóstol Pedro les había dicho qué es lo que ellos habían hecho con sus acciones. Les había dicho que eran responsables, que habían sido hallados responsables para el castigo eterno, o sea, de pecado. Entonces, al oír esto, la gente que estaba ahí fuera del templo, eso es lo que dijeron. Y al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron: Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se presenta la vida de Cristo, cuando entregamos el Evangelio así, con los hechos de la vida del Señor Jesucristo, inmediatamente la persona, si no tiene a Cristo, entonces queda fuera. Y al descubrirse fuera, desamparado totalmente, entonces inmediatamente la persona dirá: ¿qué haremos entonces ahora? ¿Qué voy a hacer? Si no tengo a Cristo Jesús, el que vino a hacer la obra de la cruz, de la sustitución por mí, entonces ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué me toca? ¿Qué me corresponde? ¿Dónde estoy? Esa misma pregunta le hicieron a Pedro. Y Pedro le dijo, ¿qué cosa? El versículo 38. Pero les dijo: arrepentíos. ¿De qué? De sus pecados. De nuestro pecado. Todos somos pecadores. Porque Romanos 3, 23 y 24, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? ¿Mediante quién? Cristo Jesús. No es que yo me voy a acercar a Dios y voy a ganar su favor haciendo buenas obras. No. Es en Cristo Jesús. No hay otra forma. No es que en mis buenas obras o obras benéficas que yo pueda hacer o en mi moralidad, sino es la fe en Cristo Jesús. Que Él es el que fue a la cruz por mi culpa, por mi pecado, y que pagó la deuda. Yo ya no tengo deuda. Es por eso que nosotros debemos venir a Dios por medio de Cristo Jesús, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No es porque usted tiene que trabajar o pagar. Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23, 24. Por eso debemos evangelizar al pecador. Eso yo no entendía mucho antes de ser cristiano. Porque decía yo, no soy mala gente. Yo no soy como ese delincuente. Yo no soy como ese maleante. Yo no soy como ese asesino. Yo no soy como ese violador. Así decía yo. Y después entendí lo que dice la palabra de Dios. Que no hay ni uno que sea justo. Y que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Están desaprobados para entrar a la presencia de Dios. Para estar con Dios.
para tener la vida eterna, están desaprobados. ¿Por qué? Por su forma de vida de pecado. Al inicio de este sermón comentaba sobre que por qué, o sea, cómo es que la gente, el común de la gente, tiene ideas de Cristo, no porque ellos van a la palabra de Dios, no porque ellos escudriñan, leen o escuchan el mensaje, sino por lo que le ven a usted. Si usted dice que es cristiano, inmediatamente van a mirar a usted primero para tener una idea de quién es Cristo y de quién es Dios. Es por eso que usted y yo tenemos la responsabilidad de tener una vida que agrade a Dios, una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida que honre al Señor Jesucristo. Cuando yo tengo esa vida, esa actitud, entonces inmediatamente voy a mostrarme quién soy yo y la gente se va a dar cuenta, ya ese es un cristiano. Caso contrario, tristemente la gente va a decir, ese es un hipócrita. Y para ser como él, prefiero estar como soy. ¿Se dan cuenta? Qué tremenda responsabilidad usted y yo tenemos. Entonces, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso hay que hacer morir. Es por eso que no puedes, tú amigo que me escuchas, no puedes agradar a Dios con tus obras. Con tu moralidad no puedes, nunca vas a agradar a Dios. Porque dice aquí, hacer morir pues lo terrenal, dice, en vosotros. ¿Qué cosa es? Fornicación, impureza, o sea, el corazón contaminado, pasiones desordenadas, o sea, vidas desordenadas, dejarse guiar por la carne, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, hay que evangelizar al pecador, ¿para qué? Para que realmente haya una verdadera conversión, un cambio de rumbo. Porque el versículo 37 que acabamos de leer dice aquí, el 38, pero les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Se da cuenta? Por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Tiene que haber bautismo. No puedes pensar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser cristiano, pero yo no me voy a bautizar porque de chiquito ya me bautizaron. O no me acuerdo. O no es necesario. El bautismo es un mandato de Dios. Y es el primer paso de obediencia. Si yo quiero vivir como un verdadero cristiano, entonces tengo que obedecer y bautizarme. Yo cuando recibí a Cristo, lo primero que pensé fue eso. Quiero obedecer. Porque el bautismo significa dar testimonio de que uno pertenece a Cristo. Y como das una evidencia de que eres un cristiano, entonces tienes que obedecer su palabra y vivir para Él. Y algunas personas no quieren eso todavía porque tienen su amor hacia la vieja vida, las costumbres viejas. ¿Se da cuenta? Entonces, en Lucas 11:23 dicen, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. El que no es conmigo. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, sí, en estas cosas, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo ayudo, sí, yo estoy acá, pero hay ciertas cosas que no voy a obedecer. Por ejemplo, el bautismo. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es, dice el Señor Jesús. Y por eso que usted y yo tiene que pensar y decir, ¿sabe qué? No, yo quiero ser de Cristo. Yo no quiero ser de mí mismo, sino de Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Y usted ahora tiene la oportunidad única, porque puede que ya no haya más. Tú que me estás escuchando, quizás por primera vez, o por segunda vez, o no lo sé. Dios te sigue dando oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Él quiere que seas realmente un hijo de Dios, un cristiano. Y para ser un hijo de Dios, un cristiano, es solamente por la fe en Cristo Jesús.
¿Y de qué forma es? Gratuitamente. Es cuestión de decisión. Algunos piensan que porque voy a ser cristiano, entonces sí voy a tener que pagar, voy a tener que gastar, me van a obligar a hacer muchas cosas. No, no es así. Tienes que leer la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Yo voy a leer la palabra de Dios y voy a estudiar la palabra de Dios y voy a aplicar en mi vida y voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe, entonces voy a tener una vida libre. Porque Él ha venido a libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Y quiere que nosotros seamos realmente testigos de Cristo. Para cumplir lo que dice Mateo 28, 19, 20. Ir y hacer discípulos. Porque todo poder lo tiene Él. En los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra es. Tiene todo poder. No tienes otra alternativa. Si tú niegas a Cristo hoy, será muy triste. Posiblemente no tengas otra oportunidad. Y por eso que yo te invito hoy, que te acerques a Dios. Por eso no solamente debemos predicar sobre la vida de Jesús, sino evangelizar. Arrepentiros. Arrepiéntete de tu mala forma de vida. Ya no vivas así. Odiando. Sufriendo. Tratando mal a tu cónyuge. Tratando mal a tus hijos. Siendo injusto en tu trabajo, sino más bien haciendo las cosas siempre como para Dios, agradando a Él. Porque la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Para quién? Para el Señor Jesús. El Señor Jesús en mi vida. Yo tomé la decisión de obedecerle a Él, vivir para Él. Si Él quiere tenerme como predicador, lo haré. Si Él quiere tenerme solamente como un integrante más en la iglesia, lo aceptaré. Pero yo le pido, anhelo y digo, Señor, úsame como tú sabes hacerlo. Porque yo no tengo ningún mérito. Yo no tengo ninguna capacidad. Siempre, mientras yo viva en este cuerpo, la tendencia será siempre hacer lo malo. Pero yo le pido al Señor que me tome control de mi vida para hacer su voluntad. Es por eso que nosotros no solamente debemos predicar la vida de Cristo, sino también evangelizar al pecador, confrontar con la palabra. Y como conclusión, te dejo esta pregunta, este interrogante para ti. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo como la iglesia primitiva del Nuevo Testamento? Como esos cristianos que salieron con esa noble tarea de ir y predicar el Evangelio. Parecía imposible, pero sin embargo el Evangelio causó gran impacto por la vida de estos primeros cristianos, que hasta hoy en día está aquí la palabra, a disposición nuestra. Entonces, ¿quieres ser un discípulo de Cristo como la iglesia del primer siglo? Entonces, si es así, el Señor Jesucristo tiene que estar en tu vida. Cristo tiene que controlar tu vida. Cristo tiene que estar en tu corazón, en tus pensamientos, en tu boca, en tus ojos. Y la única forma de ello es recibiéndole a Cristo en el corazón. Y dejar que el Espíritu Santo nos selle como propiedad de Dios y nos guíe a toda verdad. Para cumplir la gran comisión. Porque todos vamos a dar cuenta a Dios. Todos, a Cristo vamos a dar cuenta. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. El ateo, la persona que nunca quiso recibir a Cristo, así, Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Así. Pero a ella no habrá misericordia. Hoy es el tiempo. Hoy es tu oportunidad. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque una vez más nos hiciste ver que tenemos una tarea. También nos hiciste ver que hay una oportunidad. Así como la iglesia del primer siglo. El apóstol Pedro lo confrontó, varones israelitas, dijo, es la oportunidad. Porque dijeron, ¿qué hacemos ahora? Tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse. Para poder evangelizar, para poder ser testigo de Cristo. Tú que estás ahí, te pido, Señor, que toques el corazón,
tu amigo que nunca has tenido la oportunidad, solamente en tu mente, en tu corazón, dile: Dios mío, ten misericordia de mí y toma control de mi vida. Entra en mi vida y perdóname mis pecados. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Enséñanos siempre a predicar tu palabra como es correcto, como es debido, para glorificar el santo nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, por tu iglesia, para que tomemos conciencia y sepamos realmente quiénes somos y qué tarea tenemos que desempeñar en nuestra vida para cumplir el propósito para la cual tú nos has llamado. Gracias por este sermón. Gracias por tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a los otros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino. Venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación. Hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar, muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú, por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción
venga tu reino, Dios.